Y nuestro tema de hoy es el de complicaciones sinusales de origen dental o de origen dental. ¿No? No tenemos por qué ofendernos de origen dental o de origen odontogénico o sinusitis odontogénica, etcétera, ¿no? Lo importante es aquí que existen una serie de problemas como los que vamos a ir desarrollando el día de hoy, como que tienen que ver pues con diferentes problemas de origen a veces sinusal, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación, una revisión, pero un poco rápida acerca de la anatomía y de la fisiopatología de las enfermedades sinusales, porque a veces nosotros nos olvidamos eso, ¿no? Para recordar un poco, ¿no? Vamos a hablar muchísimo esta noche de diagnóstico clínico imagenológico y vamos a hablar especialmente de dos temas, ¿no? Uno es la sinusitis de origen nasal y otro es la sinusitis de origen dental o también llamada sinusitis odontógena, ¿no? Para los odontólogos existen dos tipos de sinusitis, ¿no? La de origen odontogénico, la de origen dental y la de origen sinusal, ¿no? Para los otorrinos no existe, también existen dos diagnósticos de sinusitis, la de origen odontogénico, de origen dental, y otra que se origina a partir de un problema nasal, ¿no? Que termina obstruyendo el ostium, o sea, la comunicación natural entre el seno maxilar y la nariz, ¿no? Impidiendo pues que el moco que se produce en la nariz y las células que se pierden, que se eliminan por un proceso de regeneración natural dentro del seno maxilar, no puedan ser eliminados de forma natural a través de la nariz y ahí es donde se inicia un estancamiento del moco y una posterior infección. Todo ese mecanismo lo vamos a ir viendo poco a poco. En cuanto a la anatomía y fisiopatología sinusal, tenemos que recordar siempre con mucho un agradecimiento a estas personas, estos personajes, ¿no? En especial al primero, a Nathaniel Jaimon, que fue un cirujano, ¿no? De hace muchos siglos, que se dedicó mucho a investigar acerca de la naturaleza y la función de los senos maxilares, ¿no? O específicamente del seno maxilar. Por eso es que en muchos textos en la historia, ¿no? Se describe el seno maxilar como al antro de Highmore, ¿no? Y luego tenemos a dos personajes también históricos, quienes en el año 1906 describieron una técnica de abordaje del seno maxilar que se llama precisamente la suma de sus nombres, de sus apellidos, es decir, la técnica de Caldwell modificada por Luke o más conocida como una técnica de Caldwell-Luke, ¿no? Igual también hay una técnica radiográfica de Caldwell, de sus personajes se hicieron muchísimo, y que ahora pues nos permiten poder evaluar, conocer las diferentes partes del seno maxilar de forma como lo conocemos ahora, ¿no? Estas máscaras faciales han sido extraídas del libro de Orban, ¿no? De Bhaskar, perdón, en donde vemos una máscara facial, o sea, un corte de un feto de 9 meses, arriba a la izquierda, y abajo a la derecha una máscara facial, un corte frontal, digamos, coronal, de un feto recién nacido, ¿no? En ambos casos, en el feto de 9 meses, vemos que está señalado el seno maxilar como una pequeña cavidad, ¿no? Que se encuentra muy por encima del piso nasal, y cuyo tamaño pues, es mucho menor al tamaño de un frijol inclusive, ¿no? Y recién durante el nacimiento, la época del nacimiento, el seno maxilar va creciendo de manera progresiva hasta alcanzar el tamaño de un frijol, pero siempre con el piso del seno maxilar muy por encima del nivel de la nariz, ¿no? De tal manera pues que la evacuación del moco se hace por gravedad de una manera más natural a través de un espacio, como repito, que se le llama el ostium, ¿no? Y ya cuando las personas tenemos entre 12 y 14 años, el volumen del seno maxilar aumenta de tal manera que el piso del seno maxilar queda finalmente muy por debajo del nivel del piso de la nariz, ¿no? La razón por la cual es poco frecuente ver casos de sinusitis del seno maxilar en niños, ¿no? Y más bien esto es una patología más frecuente ya originalmente a partir de los 20, 25 años, aunque ahora en los últimos años en el Perú, con tantos cambios climáticos, vemos niños de 8 años, 9 años ya con problemas sinusales.
El seno maxilar entonces es una cavidad en forma piramidal bilateral, ¿no? La función, la verdad, hasta ahora nadie sabe exactamente para qué, cuál es su función, ¿no? Unos dicen que es para entibiar el aire, un poco difícil de creer, otros dicen que disminuye el volumen de la cabeza, permitiendo pues que el ser humano esté en posición erguida, cosa que también es discutible, ¿no? Lo cierto es que ahí está, ¿no? Ahí está, y tiene algunos espacios o divertículos que tienen mayor significado o mayor importancia, como el que vemos adyacente a los pulmonares y molares, cuyo espacio se llama el divertículo alveolar, ¿no? Y nosotros tenemos en general, pues, 6 divertículos, ¿no? Pero todos están en una cavidad única, ¿no? Con ciertos espacios, ¿no? Pero todos unidos entre sí. El seno maxilar está tapizado por un epitelio pseudocertificado plano. ¿Vamos entendiendo? A ver, vamos a acabar a bajar el volumen de los participantes, vamos a silenciar, se olvidan de su micrófono. Entonces decía que está tapizado por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado o epitelio respiratorio, ¿no? Que le permite tener un movimiento ciliar, pues que elimina el moco, las células muertas, las bacterias, el polvo, etcétera, que está en el interior de los senos maxilares y ser eliminado, en este caso, hacia la fosa nasal para que se elimine a través del moco, esto siempre en forma natural, ¿no? La irrigación corre a cargo de ramos, un ramo que va hacia el seno maxilar, que no tiene un nombre particular, pero uno de los vasos importantes es ese que se encuentra a 1 centímetro por encima ¿cómo se llama?, del ápice de los dientes, ese que corre paralelo a la plano cruzal, pero a 1 centímetro por encima de los dientes, que a veces es tan superficial que al momento que aplicamos anestesia, si tenemos la mala costumbre o la equivocada costumbre de buscar que la punta de la aguja pinche el hueso para estar seguros, entre comillas, que estamos aplicando bien la anestesia, pinchamos esa arteria y se puede producir una hemorragia severa, ¿no? Dentro de los espacios que existen, esos espacios se le llama divertículo. Acá se ha pintado con lapicero, con un plumón de color rojo, ¿no? Para mostrar básicamente al divertículo alveolar, es decir, de aquel espacio anatómico de la cavidad sinusal que se encuentra adyacente a los premolares y molares. Pero así como existe este divertículo alveolar, existen otros 5 divertículos más, son en total 6 los divertículos alveolares que se encuentran en la boca, ¿no? Perdón, seno maxilar. Y algunos de estos, si bien es cierto, no están tabicados, ¿no? No están tabicados, sin embargo, en la radiografía panorámica pueden aparecer, ¿no? Por la superposición de imágenes que existen, pueden aparecer como realmente espacios aéreos aparentemente individuales, ¿no? Este es el caso de esta paciente que me consultaron desde la ciudad de Italia, ¿no? Una exalumna de Villarreal que se encuentra trabajando hace muchísimos años por allá, ¿no? Y que tuvo la amabilidad de conectarse conmigo para preguntarme si le podía dar una opinión y me envió la tomografía inclusive, ¿no? La panorámica del lado izquierdo muestra una cavidad, ¿no? Aparentemente única por detrás, por distal del último molar superior, una imagen radiolúcida de contornos bien definidos, bien corticalizados, que parecería ser un quiste, ¿no? Pero en la tomografía del lado derecho de este mismo paciente, vemos que esto en realidad es un espacio dentro del seno maxilar, en este caso el divertículo de la tuberosidad, así se llama, ¿no? Que es el segundo divertículo que tenemos nosotros que reconocer en el seno maxilar. Y también aprovechar acá la imagen de la tomografía para ver que existe una capa muy delgada de hueso que se encuentra separando el ápice de los dientes, ¿no? Ojo, el ápice de los dientes y el seno maxilar. Cuando existe una infección en el ápice de los dientes o una enfermedad periodontal, a veces la infección dental se puede extender hacia el seno maxilar, ¿no? Y producir una sinusitis de origen dentario. Pero en otros casos también suele ocurrir que los dientes están completamente sanos y es más bien el seno maxilar el que se encuentra infectado por una infección propia, ocasionada por una obstrucción de la, del ostium, ¿no? Que separa el seno maxilar de la nariz,
y entonces el moco se estanca y produce una infección severa, una sinusitis, ¿no? De la mucosa pituitaria del seno maxilar. Y a veces el paciente cuando mastica siente dolor y el dentista puede equivocadamente creer que se trata de una infección periapical cuando todo no es más que una infección exclusiva del seno maxilar, ¿no? Y si vemos desde abajo, es decir, desde el punto de vista axial, unos dos cortes diferentes del mismo paciente, en el lado izquierdo vemos el espacio que se encuentra por distal del último molar y que parecería puede ser un espacio independiente. Pero si vamos subiendo en el corte tomográfico, como se ve en el lado derecho, vemos que los tres espacios están relacionados entre sí, ¿no? Identificando en este caso a los tres divertículos que se encuentran en el piso del seno maxilar. El que se encuentra por distal es el divertículo de la tuberosidad, el que está al medio entre las raíces de los premolares y molares, el divertículo alveolar, y el que se encuentra por mesial es una extensión del divertículo nasal, ¿no? Así se llama, ¿no? El divertículo nasal. Ahí estamos conociendo los tres divertículos que se encuentran en el piso del seno maxilar. Este es otro paciente, ¿no? Es una señorita, una dama, ¿no? Que venía de España, ¿no? Al Perú a pasear, visitó a su odontólogo y el odontólogo vio en la panorámica del lado izquierdo también igual una imagen radiolúcida de contornos definidos, pero fondo heterogéneo, ¿no? Que parecería ser pues un quiste radicular infectado, ¿no? Ahí muy por encima de la zona donde estuvieron originalmente los molares. Y al lado derecho vemos la radiografía periapical del mismo paciente donde aparece nuevamente la imagen. Nosotros sabemos que en radiología cuando una imagen se repite, una misma imagen se repite en dos incidencias diferentes, la imagen puede ser real, ¿no? O sea, no es un artefacto, no es un error de la radiografía. Y cuando vemos la tomografía del paciente, en la zona del corte tomográfico anterior, un corte coronal, un corte frontal, muy anterior al seno maxilar, vemos que efectivamente, ¿no? Ahí está la imagen radiolúcida que veíamos en la radiografía. Pero cuando vamos volcando nuestra mirada hacia la parte media y después a la parte posterior del seno, vemos que en realidad esta cavidad no es independiente del seno, sino es un espacio dentro del seno, ¿no? Es un paciente o una paciente que tenía un divertículo alveolar muy, pero muy independiente, no es independiente, sería que aparece como una cavidad aparentemente separada del seno, pero es un espacio dentro del propio seno maxilar. Entonces, aquí no hay ningún quiste, no hay que operar nada, es simplemente el conocimiento que tenemos que tener de la anatomía del seno, ¿no? En otras palabras, ¿no? Vemos en esta imagen de arriba dos cosas, ¿no? Primero, que el seno maxilar derecho y el seno maxilar izquierdo nunca son iguales. Y segundo, que hay espacios naturales dentro del seno maxilar que se llaman divertículos, que son 6 divertículos en total, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo 3. Entonces acá vemos qué bonita imagen, ¿no? Los dos senos maxilares tienen una comunicación, es decir, tienen un drenaje natural hacia la nariz, ¿no? En un espacio que se llama el meato medio, ¿no? El meato medio, los meatos son espacios que se encuentran inmediatamente por debajo, ¿no? Por debajo de los cornetes, ¿no? Eso se llama meato. Y tenemos 3 meatos, el meato inferior, el meato medio y el meato superior. El meato inferior, es el más bajo, sirve de zona de drenaje del contenido del seno frontal, ¿no? El meato medio, que es el que vemos claramente en esta imagen, es el meato o el espacio que permite que el seno maxilar y el seno esfenoidal, ¿no? Puedan drenar de manera natural su contenido hacia la nariz, ¿no? Y el meato superior exclusivamente es aquel que está relacionado con una zona de drenaje de las células etmoidales anteriores y posteriores, ¿no? Pues tenemos nosotros seno maxilar, seno frontal, seno esfenoidal y seno etmoidal, ¿no? Son los senos, en general, los senos que existen en la región facial, ¿no? Senos o espacios. Otra cosa importante, ¿no? Como fisiopatología es la clasificación de Hell y Coombs, ¿no? La vemos acá. Yale y Kunz o Henry Kunz, como quieran llamar, hicieron una descripción que hasta ahora es vigente respecto a los tipos de trastornos del sistema inmune, es decir, aquellas alteraciones en las cuales la reacción antígeno-anticuerpo se encuentra alterada, ¿no? Como recordamos, la reacción antígeno-anticuerpo es aquella que permite
que nuestro organismo identifique, ¿no?, de manera inespecífica o específica noxas que puedan dañar al organismo y que son neutralizadas por una acción de los, bueno, de los neutrófilos, en otro caso de los eosinófilos, en el caso de los neutrófilos de manera directa, en el caso de los eosinófilos de manera indirecta, produciendo pues anticuerpos que van a neutralizar estos antígenos, ¿no? Pero cuando esta reacción alérgica, esta reacción del sistema inmune, perdón, disculpe, esta reacción del sistema inmune se encuentra muy aumentada de manera patológica, se producen, entre otras cosas, distintos tipos de alteraciones, algunas de ellas alérgicas, ¿no? En la reacción antígeno-anticuerpo, o perdón, la reacción antígeno-anticuerpo no solamente se produce porque el antígeno y el anticuerpo entran en contacto, sino que también para que ello suceda, se produce una estimulación, una catalización, se dice, ¿no? Un catalizador, que es el llamado sistema de complemento, ¿no? El complemento o los complementos son proteínas de bajo peso molecular que lo que hacen es regular, o sea, acelerar o disminuir, o sea, regular la respuesta antígeno-anticuerpo. Entonces, en las reacciones, en las alteraciones del sistema inmune, según Jelly Coons, y eso está bien, eso es aceptado hasta ahora, puede ocurrir, perdón, reacciones antígeno-anticuerpos alteradas, o puede haber alteraciones del sistema de complemento que finalmente terminan produciendo alteraciones del sistema antígeno-anticuerpo, ¿no? Las reacciones que, por ejemplo, las reacciones tipo 1, 2, 3 y 4, las tipo 1, son aquellas que están mediadas principalmente por la inmunoglobulina E y son reacciones relacionadas con una alteración del sistema antígeno-anticuerpo. En cambio, las de tipo 3 son alteraciones no del propio sistema antígeno-anticuerpo, sino una alteración del sistema de complemento, ¿no?, que va a producir un trastorno específico que nos interesa en ontología, que se llama la reacción de Artus, ¿no?, en la que se produce una necrosis cuando la solución, una sustancia química o el NOx en general, entra en contacto con el cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, cuando aplicamos anestesia y hay una reacción tipo 3, ¿no?, y se produce una reacción de Artus, se produce una necrosis pequeña o grande alrededor del sitio donde hemos inoculado la solución anestésica. En cambio, las reacciones alérgicas, las de tipo 1, son las más conocidas, ¿no?, porque producen, entre otras cosas, para nosotros en odontología, los diferentes problemas de anafilaxia, ¿no? Por ejemplo, la urticaria, donde aparecen ronchas en todo el cuerpo. Otra es el edema de Quincke, ¿no?, o edema angioneurótico, donde se puede obstruir la vía aérea, también por alteración del sistema inmune. Y la más grave, ¿no?, la tercera forma de anafilaxia, que es el shock anafiláctico, ¿no? Pero también se producen otros tipos de reacciones alérgicas que terminan produciendo en el paciente una mayor producción de moco, como ocurre, por ejemplo, en la rinitis alérgica, ¿no? Y esa es la que nos interesa el día de hoy, ¿no? Es decir, las reacciones tipo 1, las reacciones de la alteración del sistema inmune tipo 1, entre las cuales se encuentran las distintas formas de alergia, ¿no? También es importante, como concepto básico, las siglas ENOC, ¿no? ENOC significa enfermedad nasal obstructiva crónica. Y los médicos saben perfectamente que el ENOC es una alteración en la cual existe, en primer lugar, una reacción alérgica que se caracteriza por una rinitis alérgica, un aumento en la producción de moco en la nariz. Inmediatamente se produce un aumento de volumen de la mucosa nasal y de todas las mucosas del sistema respiratorio alto, que si se produce, si se mantiene o se produce en forma crónica, puede terminar pues en un engrosamiento permanente de la mucosa nasal y por tanto también en un aumento de tamaño, aumento de volumen de los cornetes, conocido como hipertrofia de los cornetes. Todo esto trae consigo, y esto se acompaña a veces, ¿no?, con una desviación del tabique nasal, configurando las características del ENOC, es decir, la rinitis alérgica, la hipertrofia de cornetes, la desviación del tabique nasal y finalmente la respiración bucal, ¿no? Y la respiración bucal, perdón, y toda esta patología llamada ENOC termina finalmente en un cuadro de sinusitis maxilar específicamente, producida por una
obstrucción de la vía nasal. Entonces a los odontólogos, como unos odontólogos, nos interesa la respiración bucal, porque decimos, ¿se produce en qué cosa? Se produce la respiración bucal termina en una mordida abierta, etcétera, 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 pero nos olvidamos que la peor consecuencia del ENOC no es la respiración bucal. Es grave, es seria la respiración bucal, pero lo más grave es que se produce a largo plazo una sinusitis maxilar. Entonces, el cuadro característico es de aquel paciente que constantemente está sonándose la nariz, aquel paciente que tiene obstrucción de la vía nasal y por lo tanto, pues tiene las fosas nasales, las narinas de mayor tamaño, ¿no? Y además también tiene todas las características, todos los signos y síntomas de la apertura de una mordida abierta. El diagnóstico de la rinitis alérgica, entonces, está dado por un diagnóstico clínico, un diagnóstico imagenológico y el tratamiento que ya, en este caso, ya no nos corresponde, sino le corresponde al otorrinolaringólogo y al médico alergista, ojo, al médico alergista, pero nosotros recibimos estos pacientes y muchas veces nos olvidamos de hacer un diagnóstico integral, ¿no? Es decir, nos olvidamos que el paciente tiene una fase asmática, ¿no? Una fase idiota, se dice, ¿no? Así se llama, fase idiota, en la cual el paciente aparece con los ojos caídos, las fosas nasales aumentadas, mordida abierta, lo que le da un aspecto de idiota, ¿no? Pues le llaman fase idiótica, o muchas veces se le conoce más bien como una fases asmática, ¿no? Además, también como diagnóstico imagenológico, tenemos que ver en las panorámicas, ¿no? Si los senos maxilares están permeables, porque muchas veces los senos maxilares aparecen de color blanco, totalmente velados, ¿no? Lo cual tenemos que corroborar de todas maneras con la tomografía computarizada, porque hay muchos casos en los cuales la panorámica nos muestra imágenes que en la práctica realmente no son.